hermanos, seguimos con esta serie de Y ahora vamos, ¿verdad? Y ahora vamos. La semana pasada fuimos a orar, fuimos a humillarnos y a entrar en oración. La semana antepasada fuimos a aprender a conectarnos, y la anterior fuimos a aprender a adorar a Dios, ¿verdad? Y hoy, en el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de ahora vamos, ¿verdad? Y ahora vamos a convertirnos en discípulos. Ahora vamos a convertirnos en discípulos, ¿no? Y entonces la escritura que hemos escogido para el día de hoy, vamos a tener otras más, así que tienen que tener sus Biblias abiertas y listas para seguir las citas que les voy a ir dando. Pero bueno, estas son las hermosas palabras, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en hebreo, ¿sí? Dios es uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermosas palabras de Deuteronomio 6, 4 al 9. Y fíjense, estas son las palabras de lo que se conoce como el Shema. Y ustedes me han oído hablar antes del Shema, ¿verdad? Son palabras tomadas muy en serio por el pueblo hebreo, por el pueblo escogido de Dios. Pero ¿saben ustedes quién también tomó estas palabras muy en serio? Nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Sí? El propio Señor Jesucristo, habiendo crecido en la cultura hebrea, por supuesto, el Señor en aquel momento en que un escriba se le acercó y le preguntó que cuál era el más importante de todos los mandamientos, no titubeó para decir allí en Marcos 12, versículos 29 al 31, él dijo esto: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, les dijo Cristo. Y luego así por añadidura le dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así es que, hermanos y hermanas, yo quiero que a la luz de la importancia de este mandamiento dado por Dios a su pueblo para enfatizar la soberanía de Dios y el lugar que debe tener Dios en la vida de sus hijos, yo me pregunto, ¿conoce usted a alguien quien en todo momento y en todo lugar haya dado testimonio vivo de obediencia a este mandamiento a través de toda su vida? ¿Conoce usted a alguien? ¿Me lo presenta? A Cristo. Sí, a Cristo. Claro, Cristo es el único, porque yo iba a decir, si es otra persona más allá de Cristo, yo quiero conocerla. Hermanos y hermanas, la realidad es esta. Yo solamente conozco a una persona así. Su nombre es Jesucristo. Y es el propio Jesucristo quien nos llama a aprender de Él para que nosotros también podamos, como lo hizo Él, dar testimonio vivo de que no tenemos ningún otro Dios que no sea el Dios nuestro, el único y verdadero Dios, nuestro Adonai Eloheinu, nuestro Adonai Echad, y a quien amamos con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas. Y hermanos, al decir que como iglesia ahora vamos a ser y a hacer, vamos a ser y a hacer discípulos de Cristo, yo quiero que hoy hagamos una pausa en el camino y pensemos en esto. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Qué es en realidad un discípulo de Cristo? ¿Qué es en realidad un discípulo de Cristo? ¿Cómo vive un discípulo de Cristo? ¿Qué hace un discípulo de Cristo? ¿Llegaré yo
como discípulo de Cristo, a dar testimonio vivo de que yo no tengo ningún otro Dios que no sea este Dios único y verdadero, a dar testimonio vivo de que lo amo con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas y con toda mi vida. Llegaré yo como discípulo de Cristo a dar testimonio vivo de todo esto. Hermanos y hermanas, yo quiero que quede algo claro en el día de hoy. Ser discípulo de Cristo no es venir a la iglesia los domingos, estudiar en la escuela dominical y participar de vez en cuando en una reunión de oración o en una actividad de la iglesia. Eso no es ser discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que intencionalmente toma la decisión de ser aprendiz. ¿Sí? Yo hoy voy a usar mucho la palabra aprendiz, porque en realidad eso es lo que es un discípulo. Es un aprendiz del maestro, es un aprendiz del rabino. ¿Sí? Es un aprendiz de Cristo para llevar su vida como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando nosotros tomamos esta decisión intencionalmente, ¿verdad?, de vivir nuestra vida como la vivió Cristo, de llevar nuestra vida como la llevó Cristo, como en el cielo, así también en la tierra, para llevar nuestra vida como Dios quiere que vivamos a su reino, entonces, hermanos, es que nosotros podemos decir, ok, he tomado el primer paso para poder ser discípulo de Cristo. Y esto quiere decir que yo vivo mi vida aprendiendo de Cristo. Esto quiere decir que yo vivo mi vida aprendiendo de Cristo, porque Él pudo vivir en esta tierra como vivió en el reino de los cielos. Y esto, mis hermanos, tiene implicaciones que yo quiero que discutamos en el día de hoy. El poder vivir aquí en la tierra como vivió Cristo, el poder seguir como aprendiz los pasos de Cristo, tiene implicaciones en nuestras vidas. Si yo voy a convertirme verdaderamente en un verdadero discípulo de Jesús, si voy a ser como Él, si voy a vivir como Él vive, primeramente tengo que decidir por fe que quiero ser su discípulo. Esa es la primera decisión. Y una vez que hayamos tomado esa decisión, entonces tenemos que vivir el resto de nuestras vidas, escuchen, tomando otras decisiones y acciones que me lleven a mí a ser cada día más como Él. Entonces, la primera decisión es: yo quiero ser discípulo de Cristo. Y el resto de nuestras vidas es una serie de decisiones que yo voy a estar tomando, una serie de acciones que voy a estar ejerciendo para poder convertirme cada día más como Cristo. Ya me voy acercando a ser discípulo. Y yo dije que esto tenía varias implicaciones. Y aquí les van las implicaciones. En primer lugar, mis hermanos, tenemos que confiar en Cristo. En primer lugar, si vamos a ser discípulos de Jesucristo, tenemos que confiar en Cristo. Y esto quiere decir, escuchen bien, esto quiere decir que tenemos que creer sin duda alguna que todo lo que es Cristo, que todo lo que enseña Cristo es bueno y es correcto. ¿Ok? O sea, aquí no hay creencia a mitad de camino. No, yo creo que esto que Cristo enseñó es bueno y esto, la verdad no estoy muy convencido. No. Todo lo que es Cristo y todo lo que enseña Cristo es bueno y es correcto. Cuando uno es discípulo de Cristo, uno no desecha unas cosas de sus enseñanzas y toma las otras. No. Lo tomas todo y lo tomas todo por fe, como que es bueno y como que es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hermanas, escúchenme bien. Todo lo que Cristo es y dice es representativo de lo que es la vida en su nivel más alto de excelencia según el diseño de Dios. ¿Ustedes saben eso? Todo lo que Cristo nos enseña, todo lo que Cristo dice, ¿sí?, es una demostración
¿sí? De la vida ejemplar, de la vida excelente, en excelencia, que Dios quiso que ustedes y yo viviéramos desde un principio, ¿sí? Y esto es lo que por lo menos yo entiendo cuando yo veo las palabras de Juan 1. Vámonos al primer capítulo de Juan, ¿ok? Y los primeros 4 versículos, cuando yo veo Juan 1, versículos 1 al 4, y yo escucho estas palabras, escuchen bien, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y escuchen lo que dice aquí: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 4, como decimos en Cuba, le pone la tapa al pomo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esta vida de discípulo que nosotros queremos vivir, si nos vamos a convertir en discípulos, nuestra vida tiene que ser una vida que da luz a los hombres. Así que ser un aprendiz de Cristo, hermanos y hermanas, escuchen, no es asunto de estar involucrados en actividades religiosas, ¿ok? Sino más bien estar ocupado, diga ocupado. Dígalo con lo que ocupado. Estar ocupado en la orientación y la calidad de mi existencia completa. Yo tengo que dejar de involucrarme en mociones religiosas y tengo más bien que ocuparme en lo que es la orientación perfecta y la calidad que Cristo me exige sobre mi existencia completa. Y esto es lo que Cristo nos quiso decir allí en Lucas 14. Vámonos a Lucas 14. Lucas 14, me encanta, esto es uno de los dichos duros esos de Cristo, ¿verdad? Lucas 14, versículo 26, voy a leer 3 versículos, 26, 27 y 33. Voy a leer 26, 27 y 33, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y luego dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Tampoco. Y luego nos vamos al versículo 33. Dice el versículo 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Hermano, hermana, si usted no está poniendo a Cristo primero en su vida, por sobre todas las cosas, madre, padre, hijo, perro, gato, trabajo, escuela, todo. Si usted no está poniendo a Cristo, usted no puede ser su discípulo. Aquí lo dice bien claro. Si usted no está levantando su cruz y siguiendo a Cristo, cualquiera que sea su cruz, usted no puede ser su discípulo. Hermano y hermana, si usted no renuncia a todo lo que posee, usted no puede ser discípulo de Cristo. Y renunciar a todo lo que uno posee no quiere decir que nos quedamos en la pobreza. Podría ser, ¿ok? Quiere decir básicamente: renuncio a todo lo que tengo, a todo lo que soy. Renuncio porque ahora soy tuyo. Entonces, fíjense ustedes lo que Cristo decía: para ser mi discípulo tienes que hacer estas cosas. Amados en el Señor, en la vida del verdadero discípulo de Cristo no debe existir algo que tenga mayor valor que Jesucristo y su reino. No debe. El discípulo verdadero ve a su maestro, ve a su rabino como lo más importante en su vida. ¿Quién es tu rabino? ¿Quién es tu rabino? ¿Cómo se llama tu rabino? Que Jesús era rabino, ustedes saben, ¿no? Un poco diferente a los otros rabinos, pero Jesús era un rabino. Sí, mi rabino es Jesús.
Y en mi vida no puede haber nadie más importante que mi rabino Jesús. Nada que tenga mayor valor que Jesucristo y su reino. El discípulo verdadero ve al rabino como lo más importante en su vida y toma la oportunidad de convertirse en su discípulo como la oportunidad más grande que cualquier persona pueda tener en su vida. O sea, el discípulo de Cristo dice: esta es mi oportunidad. Y no solo dice, esta es mi oportunidad, sino que, oye, también es tu oportunidad, y también es tu oportunidad, y también es tu oportunidad, y la tuya también. Tómala. Eso es lo mejor que te puede pasar. Ser discípulo de Cristo es lo mejor que te puede pasar. Y cuando esto sucede en la vida del discípulo, hermanas y hermanos, es entonces que la gracia de Dios, diga la gracia de Dios, es entonces que la gracia de Dios comienza a manifestarse en tu vida, a presentarse, a moverse, a entretejerse en todos los aspectos de quiénes somos y de todo lo que hacemos. La gracia de Dios es la obra que hace Dios para darnos lo que no nos merecemos ni podemos obtener por nuestros propios esfuerzos. Esa es la gracia de Dios, definición. Sin embargo, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Tampoco pensando, no nos vamos a equivocar pensando que el proceso de ser aprendiz, de ser discípulo de Cristo, es un proceso pasivo, porque no lo es. O sea, el proceso de convertirnos en discípulo de Cristo no es un proceso de que tú te sientas y Cristo lo hace todo. No. O sea, Cristo te salva. Cristo te toca. Cristo hace lo que Él tiene que hacer. Cristo te da la gracia para que tú la manifiestes en tu vida a través de cómo tú vives. Pero hermanos, escuchen bien. El proceso de aprendizaje, el proceso de discipulado, de hecho nos ordena que nosotros tenemos que ocuparnos, ¿ok?, en dejar atrás al viejo yo y vestirnos del yo, que es el aprendiz de Cristo. Esto es lo que nos pide Cristo. Y vamos a ver las siguientes escrituras, ¿ok? ¿Listos con sus Biblias? Colosenses 3, 8 al 10. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Luego dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermano, hermana, ¿hay ira en su vida? ¿Hay enojo en su vida? ¿Hay malicia en su vida? ¿Hay blasfemia en su vida? ¿Hay palabras deshonestas saliendo de su boca? ¿Está mintiéndole usted a sus hermanos, a su familia? ¿Se ha despojado usted verdaderamente del viejo hombre o de la vieja mujer y se ha revestido del nuevo? Porque la palabra dice que el proceso de aprendizaje, el proceso de discipulado consiste en esto: en ocuparnos en estas cosas. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos y hermanas, y una última cita bíblica. Segunda de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, hermano, hermana, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo que nos corresponde a nosotros. La gracia de Dios nos permite hacerlo, ¿ok? Pero el deber de hacerlo, la ocupación de hacerlo, es nuestra,
no es de más nadie. Esto es lo que nos corresponde a nosotros, y aunque no podremos lograrlo por sí solos, nadie más lo puede hacer por nosotros. Vivir en Cristo quiere decir que Dios nos ha dado la gracia para poder hacer lo que tengamos que hacer, para ser cada vez más como Cristo, para poseer su carácter, para vivir en su poder. Para poseer su carácter, para vivir en su poder. Convertirnos en discípulos significa tener el carácter de Cristo y vivir en el poder de Cristo. ¿Y saben ustedes cuál es el resultado? El que aparece en Colosenses 3:17. Vámonos a Colosenses 3:17. Cuando uno posee el carácter, cuando uno vive en el poder de Jesucristo, entonces uno puede cumplir con lo que dice Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego también lo que nos dice 1 Corintios 10:31. Ahí lo confirma. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es convertirnos en discípulos? Vivir de esa manera. El resultado, hermanos, hermanas, es que mi vida entera está atada, enyugada a la vida que el mismo Jesucristo está viviendo en esta tierra y por la eternidad. Por esto digo que ser discípulo, escúchenme bien, ser discípulo, ser aprendiz de Cristo es la oportunidad más grande que ustedes y yo pudiésemos tener en esta vida. Así es como la gracia de Dios se apodera de nosotros para que hagamos todas estas buenas obras, las que Él preparó para nosotros de antemano. Hermanos y hermanas, el que es discípulo de Cristo pasa su vida aprendiendo de Cristo, y aquí les va. Porque yo creo que muchas veces nos, no sé, como que verdaderamente pensamos que eso es todo, aprender de Cristo. Esa es una parte, ¿no? Pero es como todo lo que se aprende, ¿no? Si tú no aplicas lo que tú aprendes, entonces en realidad no te sirve de mucho lo que aprendes, ¿verdad? Entonces, ser aprendiz de Cristo, ser discípulo de Cristo, involucra el tema de aprendizaje de parte de Cristo. Pero hay una segunda parte aquí. La segunda parte es que tú tienes que meter a Cristo, como se dice comúnmente, hasta en la sopa. ¿Okay? Tú tienes que meter a Cristo hasta en la sopa, en todos tus asuntos, en todos tus quehaceres, en todos tus andares. Tú tienes que meter a Cristo, si no, con lo único que vas a andar es con un gran aprendizaje de Cristo, pero con nada de la presencia de Cristo en tu vida. Y ya estoy seguro que por ahí la pregunta debe ser para algunos de nosotros, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo vivir yo de tal manera que me la pase aprendiendo de Cristo y metiendo a Cristo hasta en la sopa? ¿Cómo se hace eso? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo tengo algunas ideas de cómo se hace eso. Yo tengo tres ideas, ¿sí? Tengo 3 ideas para ti en esta mañana. Tengo 3 ideas para ti de cómo tú puedes hacer esto para que puedas empezar ya. Para que cuando salgas de aquí hoy empieces, no mañana, no pasado, no, ahora, ahorita o ahoritita, como le diga usted en su país. ¿Ok? Right now. ¿Ok? Como dice en inglés. Right now. Diga right now. Eso, right now. ¿Ok? Hermanos y hermanas, aquí te va la primera idea. Primeramente, hazte el propósito de aprender de Cristo. Escuchen bien. Todas aquellas cosas
que Cristo nos ha dicho explícitamente que debemos y podemos hacer. Todas, que no te falte una, no, todas. Esto es parte de meter a Jesús hasta en la sopa. Esto es parte de tener a Jesús en la vida de uno como Señor. Hermano, hermana, no vuelva usted a llamar a Cristo su Señor si usted no se va a hacer este propósito en su vida. ¿Okay? Cristo te recuerda allí en Lucas 6:46, vaya a Lucas 6:46. Cristo te recuerda esto en Lucas 6:46. Y cuando yo leo esto, yo me lo tomo muy personal. Y yo espero que usted se lo tome bien personal también. Dice Cristo en Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ay, ay, ay. Hermano, no llame a Cristo Señor si usted no va a hacer lo que Cristo le dice. ¿Ok? Fíjate, no pierdas el tiempo, dice Cristo, no pierdas el tiempo. No me llames Señor. No me llames algo que yo no represento en tu vida. Ahora bien, el día que tú empieces a seguir mis instrucciones, te dice Cristo a ti en esta tarde, el día que tú empieces a seguir mis instrucciones en cuanto a cómo debes vivir, el día que tú tomes estas instrucciones de vida que yo te estoy dando y que tú las guardes en tu corazón como si fueran los más grandes tesoros para vivir esta vida, entonces y solo entonces llámame Señor. Si no, dice Cristo, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Hermanos, el ser discípulos de Cristo, el convertirnos en discípulos de Cristo, no tiene absolutamente nada con tratar. El ser discípulos de Cristo no tiene nada que ver con tratar de hacer algo, más bien es una cuestión de entrenar. Diga, no tratar, entrenar. ¿Ok? No tratar, yo digo, voy a tratar. No trate, entrene. Ningún atleta que yo conozco que sea exitoso, trata. Entrena. Y así tenemos que ser los cristianos. Tratar, no, esto no es cuestión de tratar, esto es cuestión de entrenar. No trates, más bien entrena. Y entrenar para el discípulo de Jesucristo quiere decir tomar aquel curso o aquellos cursos de acción más apropiados para ser transformados interiormente por la gracia de Cristo, para convertirme en el tipo de persona cuyos pensamientos, cuyo sentir, cuya actitud y voluntad estén en un estado que me permita a mí hacer todas las cosas que Él me ha dicho que yo haga. Así es que como el discípulo deja de ser, así es, hermano, mire, de la única manera que usted deja de ser gobernado por la ira, de la única manera que usted deja de ser gobernado por el conflicto, de la única manera que usted deja de ser gobernado por la lujuria y por cualquier otra cantidad de deseos de la carne, es a través de esto. Así es como el discípulo comienza a bendecir a los que los maldicen, a amar a sus enemigos, a dar la otra mejilla, a caminar 2 millas cuando te piden una, a quitarte la capa cuando te piden la camisa. Así es como el discípulo de Cristo vive cuando deja que el carácter y el poder de Cristo haga residencia permanente en su vida mientras pasa por el proceso de ser discipulado por Cristo. Así es. Esa es la primera idea. La segunda idea es que al ser discípulo de Cristo, yo voy aprendiendo a conducir mis actividades cotidianas, todo lo que hago diariamente en mi casa, con mi familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en mis negocios, para aquellos de ustedes que tienen negocios, lo hago todo con el carácter y el poder de Cristo. ¿Okay? Lo hago todo, o sea, cuando voy a la escuela y hablo y participo y tengo que participar en un grupo, yo me comporto
¿sí? Con el carácter y el poder de Cristo. Cuando hay un peligro eminente, ¿sí? Yo me comporto con el carácter y el poder de Cristo. Cuando hay broncas en mi casa, cuando hay contienda, yo me comporto con el carácter y el poder de Cristo. Hermanos, hermanas, escuchen. Jesús puede enseñarnos a vivir la vida ordinaria en maneras extraordinarias. ¿Usted sabe eso? Jesús puede enseñarnos a vivir la vida ordinaria en maneras extraordinarias. Jesús nos discipula para que vivamos como la madre, como el padre, como el ama de casa, como el programador de computadoras, como el albañil, como el chofer, como la costurera, como el doctor, como la maestra, que Él siempre quiso que yo fuera en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Jesús puede. Diga, Jesús puede. Y esa es la segunda idea. Y la tercera idea es esta. En tercer lugar, hermanos y hermanas, como discípulo de Jesucristo, yo tengo que aprender a ejercitar el poder del reino de Dios en su palabra y en su espíritu para hacer todo el bien que pueda y derrotar todo el mal que pueda en todos los aspectos y situaciones de mi vida. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿cómo dice? Porque Dios estaba con él. O sea, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, hermanas, el aprendizaje con Cristo, el ser discipulado por Cristo, significa que en pasos pequeños yo voy ejercitando día a día, vuelvo a lo mismo, el mismo poder que tuvo Cristo para vivir de acuerdo a las palabras del Shema. Ustedes y yo estuvimos de acuerdo al principio de este mensaje que el único que conocemos que ha vivido estas palabras del Shema y ha dado testimonio vivo de ellos ha sido ¿quién? Cristo. Pero de acuerdo a lo que dice Hebreos 10:38, ¿ok? Si Dios me unge a mí con el Espíritu Santo, ¿cuántos han sido ungidos por el Espíritu Santo aquí? Algunos no están muy seguros. ¿Ok? Hermanos y hermanas, cuando Dios nos unge con el Espíritu Santo y con poder, nosotros podemos hacer bien, nosotros podemos sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Escúchenme bien, el poder del Espíritu Santo sobre uno, si no se llevan más nada del día de hoy, llévense esto. El poder del Espíritu Santo sobre uno no es solo para los domingos por la mañana, durante el culto. ¿Ok? Yo veo aquí a la gente adorando a Dios y veo manifestaciones del Espíritu en maneras muy diversas. Hermanos y hermanas, Cristo manifestó su carácter y su poder en todo momento y en todo lugar. Jesús es también en este aspecto nuestro ejemplo y nuestro maestro. El río de agua viva, escuche, el río de agua viva corría en todas partes y en todo momento, y así también debe correr nuestro río de agua viva, en todas partes y en todo momento. El río no se puede quedar sin agua en ningún lugar. Hermanos, lo más crucial en la vida del discípulo es que tengamos un plan para cumplir con nuestro compromiso de ser como nuestro maestro. Los discípulos son aquellos que cambian de adentro
hacia afuera, sistemáticamente y progresivamente, bajo la dirección de la palabra y el Espíritu. Creyentes hay muchos. Discípulos, muy pocos. ¿Y qué marca la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Yo tengo algunos datos aquí interesantes de lo que marca la diferencia entre un creyente y un discípulo. Escuchen bien. Y no los voy a leer todos porque tengo muchos. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, pero el discípulo lucha por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente pertenece a una institución, el discípulo es una institución él mismo. Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados, los discípulos son soldados invasores. El creyente hace hábito, el discípulo rompe los moldes. El creyente maduro se hace discípulo, el discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente es espiga, el discípulo es grano lleno en la espiga. El creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. El creyente es pastoreado como oveja, el discípulo apacienta los corderos. Al creyente le es predicada la salvación por la sangre de Cristo. El discípulo toma la Santa Cena y anuncia a las potestades de los aires la victoria de Cristo en él para gloria de Dios. El creyente espera que le interpreten las Escrituras. El discípulo conoce al Señor y habla de él. El creyente no se trata con miembros de las diferentes denominaciones. El discípulo se hace como los demás para ganar a algunos de ellos para Dios. El creyente espera que el mundo se perfeccione. El discípulo lucha por llevar a Cristo a los demás y sabe que este no es el reino de Dios y espera su venida. Hermanos, ¿es usted creyente o es usted discípulo? ¿Es usted creyente o es usted discípulo? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que en cualquier momento usted puede tomar la decisión de convertirse en discípulo. Que la oportunidad más grande que puede tener cualquier ser humano es la de convertirse en discípulo.